Estamos ahora en línea con un experto para que nos explique qué está pasando con la economía europea. Adrián Celaya, consultor político y presidente de ECAI Group. Adrián, un gusto saludarte. Patricia Lee y Juan Lehmann desde Buenos Aires. Hola Patricia, encantado de estar con vosotros. Bueno, queríamos un pronóstico o que nos hagas un diagnóstico más bien de lo que está pasando en la Unión Europea y de la situación económica que se vive y que viven los ciudadanos. Sí, bueno, vamos a ver. Es una situación complicada porque efectivamente el dato de inflación depende con qué otros entornos se compare, evidentemente, pero el dato de inflación se mantiene, no acaba de reducirse hacia los objetivos históricos y estratégicos de los bancos centrales, que es alrededor del 2%, a pesar de las medidas que se han tomado, y ya estamos entrando en una dinámica en la que esta situación de elevación constante de los tipos de interés, en principio para hacer frente a la inflación, pues como ya estaba previsto, pues ya está claro que estamos entrando ya en zona de recesión, aunque de esto se está hablando aproximadamente desde hace un año, desde que empezaron las subidas de tipos de interés. Este problema no se había disparado por distintas razones, pero una muy importante era que el mantenimiento del consumo como consecuencia de que durante la pandemia COVID los ciudadanos europeos, bajaron precisamente su nivel de consumo y entonces el nivel de ahorros en depósitos era muy alto, el nivel de ahorros en depósitos acumulados. Entonces los europeos han estado haciendo uso de esos depósitos acumulados y esto ha retrasado la reducción del consumo, que ahora ya parece que se está produciendo, y efectivamente esto es ya la antesala de esa recesión que todo el mundo da por segura antes o después, ¿no? Para entender lo que está sucediendo hay que explicar un poco el contexto que va mucho más allá, ¿no? El problema es, claro, estas subidas de tipos de interés que se han producido en la eurozona son relativamente modestas si las comparamos con otros entornos. Es decir, en la propia Europa, en el anterior periodo inflacionario de los años 80, rápidamente se subieron los tipos de interés hasta un 20% con el fin de controlar y hacer frente a la inflación. Algo similar sucedió hace un año aproximadamente en Rusia, cuando a partir del estallido bélico en Ucrania se subieron los tipos también hasta el 21%, y luego se bajaron. Una vez que la inflación estaba controlada, se bajaron rápidamente. Pero claro, en Europa hemos empezado partiendo de tipos extraordinariamente beneficiosos, extraordinariamente favorables, digamos, para la expansión monetaria, de tipos cero o incluso de tipos negativos. Se empezaron a subir los tipos y ya los expertos y los líderes políticos empezaron a alarmar ante qué es lo que iba a suceder con estas subidas de tipos aparentemente tan llamativas. ¿Por qué estas diferencias en posicionamiento? Pues lo que está detrás es el endeudamiento. Europa es en este momento tiene una estructura económica tremendamente endeudada, como el conjunto de Occidente, ¿no? Pero con cifras de deuda alrededor entre pública y privada, de alrededor de un 300% sobre PIB, y en estas circunstancias cualquier subida de los tipos de interés amenaza con hacer estallar los gobiernos, hacer estallar las empresas y muchas economías familiares. Y de ahí que las mínimas subidas de tipos de interés ya planteen un altísimo riesgo para nuestras economías, con lo cual estamos en una especie de callejón sin salida, en el cual, por un lado, es necesario subir los tipos de interés para evitar la continuidad de la inflación, pero, por otro lado, esas subidas de tipos de interés amenazan la vitalidad de la economía precisamente por este altísimo nivel de deuda, ¿no? El problema es que las distintas posturas que se están produciendo en este sentido, a favor o en contra de subir los tipos de interés, de mantener estas subidas, no tienen en cuenta cuál es precisamente el problema de fondo, y que es que sin abordar la reestructuración de la deuda, medidas que conduzcan a medio plazo a la reducción estructural de la deuda en Europa, cualquier otra medida que se tome es negativa. Los tipos de interés altos, porque van a hacer estallar la economía como lo están haciendo a corto plazo,
y los tipos de interés bajos, porque son los que permiten salir a corto plazo del problema, pero alimentar los problemas de fondo de endeudamiento. En este sentido, ¿cómo incide el aumento del costo de energía producido por todas las sanciones que se impusieron a Rusia? Bueno, claro, efectivamente, si partimos de estos problemas estructurales que vienen de muy lejos en Europa, con una economía además que no puede utilizar el crecimiento para ir resolviendo los problemas acumulados, porque llevamos cerca de 15 años con un crecimiento prácticamente cero, crecimiento inferior al 1% anual, es decir, la economía europea es una economía estancada desde hace tiempo. Y sorprendentemente nos encontramos desde hace un año en una dinámica, vamos a decir que políticamente o económicamente incomprensible. Es que los mismos gobiernos europeos, a raíz del estallido del conflicto en Ucrania, empezaron a adoptar medidas realmente sorprendentes desde el punto de vista del análisis económico, medidas que aparentemente con el objetivo de hacer daño a Rusia, apenas o hacían un pequeño daño a Rusia, hacían un daño tremendo a la economía europea y beneficiaban extraordinariamente a la economía norteamericana. Medidas alrededor, fundamentalmente en política energética, pero no exclusivamente, ¿no? También en otros ámbitos, ¿no? Pero estas han sido medidas que en sí mismas eran sorprendentes. Los resultados eran sorprendentes, siempre distintos de los inicialmente proclamados como intenciones, pero hemos ido contemplando cómo pasaban los meses y esas medidas no se rectificaban y además eran complementadas con otras medidas que tenían efectos similares, de apenas dañar la economía rusa, beneficiar a la economía norteamericana y hacer un daño extraordinario a la economía europea. Es decir, estamos en una situación, ya digo, desde el punto de vista de la lógica económica, incomprensible, especialmente en países claves para Europa, como son los del centro y norte de Europa, pues Alemania fundamentalmente, en los que la dependencia con respecto a la energía barata procedente de Rusia ha sido extraordinaria durante mucho tiempo. Digamos que aproximadamente un tercio de la industria alemana se calcula que es intensiva en energía y, por lo tanto, esto supone que al dispararse los precios de la energía por el coste con el suministro de energía ruso, este tercio de la industria alemana, en proporciones inferiores, pero también descomunales de la industria europea, queda fuera de mercado. Y esto se agrava porque estamos hablando de una industria europea que a partir de ahora va a tener que competir con una industria de Estados Unidos que es productor de energía y con una industria de China que a partir de ahora va a disponer de esa energía barata de la que está ahora prescindiendo Europa. A partir de ahí, Europa se va a enfrentar a un reto casi de vida o muerte en el que va a tener que esa parte de su industria que es intensiva en energía, o bien subvencionarla, protegerla de la competencia exterior, pero entonces asumiendo esos sobrecostes y trasladándolos al conjunto de la industria. ¿Y cómo se siente esto en el bolsillo de la gente común y corriente? Bueno, esto se va a palpar de muy distintas formas. Vamos a ver, los problemas estructurales de Europa pues se han manifestado durante muchos años, en estos 15 años sin crecimiento, en salarios prácticamente congelados, según los sectores, con reducciones de la capacidad adquisitiva real. Y esto ha alimentado notablemente las tensiones capital y trabajo en las relaciones laborales, lógicamente. En el fenómeno de la inflación, después de 15 años sin incrementos salariales, nos hemos encontrado con que el fenómeno de la inflación ha hecho perder capacidad adquisitiva a los europeos, dependiendo también de los sectores y de los países, pero al menos entre un 5 y un 10, un 12%, ¿no? Esto es, claro, son cifras impresionantes que también tienen a corto plazo una expresión o una significación distinta, porque han repercutido fundamentalmente
en ámbitos como alimentos y energía, que no son los que afectan a las clases trabajadoras fundamentalmente. Pero evidentemente la pérdida de nivel de vida, la pérdida de capacidad adquisitiva está siendo tremendamente fuerte. Ahora ha habido una pasividad llamativa hasta ahora de los sindicatos para hacer frente a esta pérdida de valor adquisitivo, y vamos a ver cómo se manifiesta esto a partir de este momento. Pero esto va a ser muy difícil de recuperar, teniendo en cuenta precisamente que la industria, la economía europea se ha beneficiado, esto es cierto, hay que decirlo, a pesar de que no ha habido crecimiento, pero hay muchas empresas que durante los 2 últimos años han obtenido beneficios gracias precisamente a esta pérdida de valor de los salarios. Es decir, empresas que han podido, a pesar de que la inflación les generaba mayores costes, podían repercutir esos costes en los precios, y por otro lado se beneficiaban de los salarios reales más bajos, ¿no? Entonces ha habido muchas empresas que han obtenido beneficios importantes a pesar de estas dificultades económicas y de esta estas pérdidas salariales, pero esto va a ser mucho más difícil de mantenerlo en el tiempo, lógicamente, y en especial con las repercusiones que estas dificultades fundamentalmente derivadas del sector energético para Europa Central y del Norte, y que estas dificultades se van a transmitir de forma necesaria al final al conjunto de Europa, teniendo en cuenta que Alemania, por ejemplo, es una economía central en Europa y de la cual son dependientes una buena parte de los países europeos. Adrián, muchísimas gracias por esta comunicación con Cara Oseca. Hasta luego y gracias por la hora. Muy bien, Patricia. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Era Adrián Celaya, que nos habla desde España para hablar de cómo está la situación de la economía europea, director del centro ECAI Group.